Cuéntame el tema del proyecto del libro, porque lo sacas, y luego este último fondo, el de Return Stack, ¿en qué Mm, consiste? Que sé, la verdad que es bastante más complicado, ¿eh? Entonces Sí. no sé si el libro era como el prólogo para poder explicar esto o qué, pero ¿se anda un poco casi en el tiempo o? Eh, bueno, realmente salen casi cuando publico el libro es cuando empiezo a ver Ujú. el segundo proyecto. Realmente el libro sale porque, em, Que claro, se llama, cuando el libro se llama Diversificación diversificación Estructural. estructural, Ujú. Que exacto. te lo Entonces, publica Value School, lo ¿no? publiqué con Value School y la idea era que yo había ya dado varias charlas con ellos y Luigi, que es el encargado Ujú. de organizarlo, me decía, oye, eh, esta filosofía que tienes tú, em, falta como asentar un poco las bases porque ya había dado un poco una charla de pues la filosofía detrás de esto, cómo se implementa, el por qué. Y entonces digamos que lo que te decía, ¿no? De si coges a Bogle y coges a Brown y los juntas, pues hay un porcentaje de cosas en común y un porcentaje de cosas que no coinciden. Si luego ya te vas de Brown y te vas a Ray Dalio o a Shahidi, que es un discípulo de Dalio, el propio Rodrigo, del que te he hablado, Resolve Asset Management, hay otras compañías en Estados Unidos que tienen esta filosofía, pero digamos que me di cuenta de que nadie había hecho el esfuerzo de que tuviéramos una historia común, ¿no? De que utilizáramos las mismas palabras para definir las mismas ideas y de sentar las bases de cómo se llega de por qué hay que invertir hasta crear una cartera todoterreno o el weather o cada uno la llama de una forma, ¿no? Y entonces, claro, me di cuenta que yo a todo el mundo le tenía que pasar como 4 o 5 libros para que conectara las ideas de uno a otro y al final acabara en este Ujú. punto. Y entonces dije, bueno, pues vale, vamos a empezar desde el principio del todo para alguien que no tiene ni idea de inversión. Y entonces le llevas por las ideas básicas, ¿no? Que aquí habréis repetido 1000 veces, porque hay que invertir, qué es la inflación, el interés compuesto, o sea, esas ideas que tienes que tener claras, indexación, las ventajas de la indexación, pero claro, en la página 20 indexación ya lo hemos explicado. Ujú. Entonces no es el enésimo libro de invierte en fondos indexados. Y a partir de ahí, historia de los mercados financieros, el ciclo económico y luego cómo se diseñan carteras con todo esto en mente, ¿no? Cartera permanente como la idea básica que todo el mundo pueda comprender y luego puse algunos otros ejemplos y ya por dónde lo puedes llevar. Ni siquiera al final el libro acaba en y esta es mi cartera que es la mejor de todas, ¿no? La Ujú. idea es con esta filosofía qué interpretaciones de esta filosofía hay y qué ha hecho la gente y con referencias a distintos sitios para que cada uno luego profundice, ¿no? Pero poner un poco la base en común, de modo que si alguien lo lee y le cuadra, pues diga, bueno, pues vale, esto me Ujú. cuadra, vamos a ver este tío qué hace en el Ujú. mundo real, ¿no? Esa era Ujú. la idea del libro. De hecho, luego sacamos también una formación un poco con esa idea de, oye, si te quieres convertir en tu propio gestor, ¿cómo lo puedes hacer, ¿no? Y mientras escribía esto y yo iba haciendo la investigación de vehículos disponibles, normativa, etcétera, ocurrió que hace 2 años en Estados Unidos, la SEC, que es como el regulador de Ujú. Estados Unidos, Ujú. hizo bueno, te diría, reguló, bueno, puso las reglas de juego para definir de qué manera se podían utilizar derivados, futuros, opciones, etcétera, dentro de la carcasa ETF, Ujú. que hasta ese momento no estaba muy claro o no se había determinado exactamente qué se podía hacer. Al poner las reglas claras y al cambiar un poco una visión de riesgo sobre apalancamiento, Ujú. básicamente la idea es que en la regla anterior era algo así como mucho apalancamiento es mucho riesgo y poco apalancamiento es poco riesgo siempre, Ujú. ¿no? Y el argumento en contra de eso es, ¿qué es más arriesgado? ¿Un monetario apalancado 3 veces o el SP500? Ujú. Pues Ya, ya, obviamente ya. el apalancamiento no es el único factor. Claro, Hay que tener en cuenta qué estás claro, apalancando para claro. Sí, sí, decidir sí. si es arriesgado o no es arriesgado, ¿no? Entonces, al cambiar eso y definir qué se puede hacer con futuros, un montón de estrategias del mundo alternativo, que te decía al principio que tenían límites muy altos, era muy difícil de entrar, comisiones imposibles, junto con la Ujú. presión de costes de los fondos indexados, junto con todos los cambios a nivel de lo fácil que es ahora hacer todo, o sea, de eficiencia en el trabajo, han permitido que gente de ese mundo se salga, caigan en un ETF con una estructura de costes muy baja
monten una estrategia alternativa a un coste bajísimo comparado con lo que había antes, y entonces de repente ahí ha explotado un nuevo mercado de alternativos que de repente ya es accesible para muchos más inversores de lo que era antes. Es verdad que en Estados Unidos casi todo siempre tiene el filtro del asesor. El asesor es normalmente el que toma las decisiones de inversión. Hay mucha más gente invirtiendo con asesores independientes de lo que hay en Europa y especialmente en España. Y entonces eso como que cambiaba un poco esas piezas. Y como yo soy profesional, desde los fondos de inversión, con algunas limitaciones, puedo comprar algunos de esos vehículos, y entonces estaba como muy pendiente de todo lo que estaba en ese mundo. Y en estos últimos 2 años, pues he estado como viendo todas las novedades que se daban allí y planteando a ver de qué forma podía yo coger lo que me parecía interesante y traerlo a España y montarlo aquí. Al principio me encontré con muchas limitaciones en cuanto a qué es lo que puedo hacer dentro de un fondo, porque los fondos de inversión, cartera permanente, River Patrimonio que hemos hablado, son UCITS, que quiere decir que cumplen con la normativa europea para que un minorista pueda invertir. Son fondos que tú entras en cualquier supermercado de fondos, como MyInvestor o en cualquier banco que tiene estructura abierta. Tú puedes entrar, los puedes encontrar y los puedes contratar sin ninguna limitación más allá del test de idoneidad, ¿no? Pero esos fondos tienen también algunas limitaciones de qué es lo que puedes hacer a nivel de concentración, a nivel de cuántos activos que no son UCITS puedes incorporar. Entonces ahí ya me vi con un poco de freno. Y la solución que encontré en Antbank fue, bueno, vamos a ir a montar un formato hedge fund, que es un fondo de inversión libre, donde el cambio es que la normativa ya es la que nos impongamos nosotros. Hay algunas normas, ¿no? Pero para que nos entendamos es como que, bueno, esta es la hoja en blanco, vamos a definir qué es lo que vamos a hacer. No todo el mundo puede invertir directamente, pero ya te da como un lienzo en blanco. Y ahí fue cuando me junté con Resolve Asset Management, que es una gestora canadiense-americana, y con el proyecto de, oye, quiero esto que está ocurriendo en Estados Unidos, montar un vehículo que con mi filosofía montemos todo esto y le sacamos el máximo provecho. Y ese es el Return Stacked Off-Road.